Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos en este día. Lo que nos convoca actualmente es una situación sin precedentes a nivel de nuestro país, y como ciudadanos estamos comprometidos en llegar a todos los pacientes más que nunca con educación y conocimiento. Y hoy este día estamos con una invitada especial que está con nosotros, la doctora Verónica Fleitas. Es una distinguida neuróloga especialista en medicina interna por la Universidad Católica de Asunción, médica neuróloga por la Universidad Católica de Asunción, con un doctorado en Ciencias de la Salud del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, asesora científica de APMED, Asociación de Pacientes con Esclerosis Múltiples y Enfermedades Desmielinizantes, miembro del área de enfermedades desmielinizantes del Instituto de Previsión Social. Muy buenas tardes, doctora, y bienvenida, y gracias por estar hoy con nosotros para transmitir un poco de conocimiento y enriquecer y robustecer el conocimiento de los pacientes. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo a qué hora puedan visualizar este video. Gracias, doctora Nel, por la presentación. Y hoy quiero compartir con ustedes una charla que va a ser cortita. La dinámica de esta charla va a ser que en una primera etapa voy a hablar sobre algunas generalidades de esta enfermedad. En una segunda etapa me voy a dedicar más a hablar específicamente de la relación que pudiese tener con la esclerosis múltiple, y una tercera etapa que vamos a escuchar algunas preguntas que los pacientes fueron haciendo en algunos foros que la doctora Nel nos va a estar haciendo esas preguntas. Así que empecemos. Hoy vamos a hablar del coronavirus, la enfermedad del momento y las dudas que pudiesen existir en los pacientes con esclerosis múltiple debido a esta enfermedad. Quiero aclarar que esta no es una charla científica, esta es una charla que está dirigida a pacientes, por lo tanto voy a tratar de evitar tecnicismos y de hablar con palabras raras, como siempre hablamos nosotros los médicos, y voy a tratar de usar un lenguaje claro, sencillo y rápido como para que todos puedan entender. Bueno, voy a empezar esta charla contándoles una historia. Esta historia empezó en diciembre del año pasado, en el año 2019, cuando en China un grupo de personas empezaron a enfermar de una forma rara de neumonía. Como ustedes saben, la neumonía es la infección de los pulmones. Esa infección puede ser por virus, hongos, bacterias y por otros microorganismos. Pero esta neumonía, a la que llamaron rara en su comienzo, tenía una particularidad. Tenía muy mala evolución, los pacientes muy pronto se descompensaban, y esta neumonía tenía una afectación bilateral de los pulmones, que entra dentro del rango de neumonías atípicas. Los investigadores empezaron a buscar qué era lo que estaba pasando en este tipo de neumonías un poco raras, y tras una serie de investigaciones se descubrió que el causante de este tipo de neumonía era un virus de la familia del coronavirus. Virus que son ampliamente conocidos ya por nosotros. Pero ¿qué pasaba? Este virus tenía otro tipo de comportamiento y otro tipo de morfología. Entonces es así que se llegó a la conclusión que era una forma nueva de coronavirus, a la que llamaron coronavirus novel o SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, que es la enfermedad que estamos enfrentando mundialmente en este momento. ¿Qué pasa con esta nueva forma de coronavirus y dónde está y dónde radica el problema principal? Al ser nuevo, nadie le conoce muy bien, nadie sabe cómo manejar, ni nadie hubiese pensado lo contagioso que sería. Realmente no sabíamos nada. En este momento, la mayoría de los profesionales de salud que no somos del área de la neumología o de la infectología, nos estamos capacitando para poder enfrentar conjuntamente con las personas que están en primera línea esta epidemia. Y el problema principal, ¿cuál es? Que no sabemos nada de él. Y lo poco que vamos sabiendo es de muy poquito tiempo, de estudios metodológicos no diseñados adecuadamente, pero bueno, vamos aprendiendo y nos vamos haciendo camino al andar.
Y así fue como esta historia que empezó en China, con la globalización que hay. Como ustedes saben, las personas no estamos quietas en el mundo, vamos de aquí para allá, a diferentes regiones, diferentes lugares, y dentro de una misma zona nos movemos constantemente. Esta historia que empezó en el Asia, actualmente fue propagándose por todo el territorio de nuestra geografía como mundo. Empezó contagiando países vecinos del Asia, vecinos a China, luego a Europa, que ustedes, creo que la mayoría de ustedes sabrán lo desastroso que está haciendo esta patología en Europa, especialmente en Italia y en España, y más en estos últimos tiempos, o sea, más recientemente afectando a nuestro continente, el continente americano, y al África, que también ya llegó la enfermedad. Al estar en esta situación de que la enfermedad se está produciendo casi simultáneamente en diferentes partes de nuestra geografía como mundo, en diferentes continentes y en diferentes países a la vez, estamos en una situación de pandemia. Cuando estamos ante una pandemia y ante, creo que cualquier enfermedad, lo más importante que creo que debemos saber son tres cosas: cómo se presenta, cómo se contagia y cómo podemos evitar. Entonces, en ese orden vamos a ir hablando un poquito de eso. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que hay en esta enfermedad por coronavirus? Ustedes habrán escuchado muchísimas veces ya, y hay un exceso de información sobre este ítem, así que no es novedad lo que yo les voy a contar. Seguro que escucharon que el 80% de los pacientes evoluciona como una gripe común. De hecho, los síntomas son muy parecidos a la gripe. Puede presentar fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga y dolores corporales. Pero con el transcurrir de estos meses y en diferentes series de pacientes de otros países que tuvieron primero la enfermedad, se fueron sumando algunos síntomas que no son propios, tal vez, de una gripe común. Como por ejemplo, uno que ustedes pueden ver acá en la última línea, que es la anosmia, y otro que me olvidé de poner, que es la hiposmia. ¿Y qué es lo que es la anosmia? La anosmia es la ausencia del sentido del olfato, y la hiposmia es la disminución del sentido del olfato. Y este síntoma es súper importante, y por eso le puse aparte, porque en la serie de pacientes que vamos recibiendo en los reportes internacionales se mencionó a la anosmia o la hiposmia como uno de los primeros síntomas que aparece en la enfermedad, inclusive antes de la fiebre, la tos, el dolor de garganta. Entonces es un síntoma que tenemos que tener en cuenta. Dentro del contexto de la epidemia, a ver, hay gente que no huele luego bien o huele poco, ¿verdad? Hablamos de un trastorno agudo del sentido del olfato. Siguiendo con los síntomas, otros síntomas que tal vez difieren un poquito de otros cuadros virales son la conjuntivitis. La conjuntivitis, que como ustedes saben es la inflamación de la conjuntiva ocular, que a la otoscopía o al mirar al paciente nosotros podemos ver como ojos rojos. También se informó una alteración del tracto gastrointestinal, más frecuentemente produciendo cuadros diarreicos. Y tal vez creo que la condición más temida, ¿verdad? La dificultad respiratoria. ¿Por qué la dificultad respiratoria? Porque es el síntoma que nos lleva a plantearnos que el paciente pudiese requerir asistencia respiratoria. Ahí abrimos una puerta no muy bien preparada en ninguno de nuestros países. Antes yo pensaba que tal vez solamente Latinoamérica no estaba preparado para esto, pero ustedes pueden ver en los noticieros, pueden leer en los diarios y en diferentes páginas web que nadie está preparado para esto. Ver colapsar a potencias mundiales como Italia o España, yo creo que ninguno de nosotros estamos preparados. Imagínense ustedes en nuestro medio. Por eso este tipo de capacitaciones, concientizaciones, ir haciendo saber de la enfermedad es muy importante, porque al saber de la enfermedad también vamos a saber cómo evitarla.
Otro punto que dijimos que era muy importante de saber era cómo se transmite o cómo se contagia. La principal forma de contagio en la actualidad es el de persona a persona. Aunque los orígenes de esta nueva enfermedad tengan su base en la transmisión animal-humano, ya que se le señala como portador al murciélago, de ahí pasa al humano. En la actualidad no es ese el tipo de transmisión que nos preocupa. En la actualidad la transmisión principal es de humano a humano. ¿Y cómo? A través de las gotículas que salen de nuestra boca cuando tosemos, hablamos e inclusive respiramos. Son pequeñas gotitas microscópicas que contienen el virus en su interior, que viajan a través del aire y llegan hasta la otra persona. Pese a que no es la única forma de contagio, es la principal vía. Por eso el punto número 1 que se tomó como medida para frenar esto en la cuarentena, tratar de alejar a las personas. Como habíamos dicho, no es la única forma de contagio. También nosotros nos podemos contagiar cuando tocamos zonas que están contaminadas con el virus y llevamos a alguna parte de nuestro cuerpo y a partir de esa parte puede ingresar en nuestro organismo. Imagínense ustedes que este virus, que este virus puede vivir en las gotitas de aerosol 3 horas, en el cobre 4 horas, en una botella de plástico 2 a 3 días. Imagínense ustedes la botellita de plástico que está sobre la mesa de cualquier cocina, de cualquier persona en el mundo, y donde el virus puede vivir 2 a 3 días. Imagínense si esa zona no es desinfectada constantemente. Ahí radica la importancia de la limpieza. En un cartón, en cualquier caja del súper que nosotros rozamos en un súper, el virus puede vivir 24 horas. Y el acero, junto con la botella de plástico o cualquier tipo de plástico, son las superficies que mantienen el virus latente por mayor tiempo, también 2 a 3 días. Así que a cuidar este detalle porque si no desinfectamos toda la superficie es muy difícil que podamos luchar contra esto. Seguimos. ¿Cómo podemos evitarlo? Lo que decíamos, la principal medida que todos nosotros podemos hacer, cada uno en nuestros hogares, cuando salimos y cuando compartimos con otras personas, son las medidas de higiene, que van desde lavado de manos, el cual debe ser frecuente, el cual debe ser con agua y jabón. No nos sirve el lavado de manos solo con agua. Y el cual debe ser durante un tiempo prolongado. Ese típico lavado de manos que creo que todos hacíamos antes de esta epidemia, de que me voy, abro la canilla, mojo mi mano y a toda velocidad me saco el jabón, no nos sirve. Hay diferentes pautas que uno va aprendiendo sobre cuánto tiene que ser la duración. Yo como esposa de pediatra tomo lo que él me dijo, que es 2 veces cantar cumpleaños feliz, mientras me lavo las manos, y ese es el tiempo adecuado. Seguro que serán 2 minutos como máximo. También recordar que el lavado de manos es la mejor medida para el cuidado de las manos. El alcohol en gel no suplanta a un buen lavado de manos. El alcohol en gel usamos ante situaciones donde no nos podemos lavar las manos. Entonces, a recordar esto, que es más que importante. Segunda medida, el uso de tapabocas o barbijo. Hasta hace, no sé, creo que 10 días, la Organización Mundial de la Salud recomendaba que el tapabocas solo sea usado por personas que tengan sintomatología. Hoy en día, esa hipótesis está totalmente rechazada. Inclusive creo que la Organización Mundial de la Salud ya salió y se rectificó. El tapaboca tenemos que usar todos cuando salimos de nuestro hábitat natural. O sea, cuando yo salgo a mi casa
de mi casa, aunque no esté enferma y me vaya a un súper, me tengo que poner tapabocas. Y tenemos que cumplir el rol de educadores. Enseñemos a las personas a usar tapabocas. ¿Qué hago yo cuando me pongo tapabocas? Principalmente sostengo todas las gotículas que puedo sacar de mi organismo cuando hablo, toso o respiro. En el caso del enfermo es aún más justificable, pero vamos a escuchar diferentes versiones sobre esto, que los de tela no andan, que los simples no andan. Existe un tipo de tapabocas que es el excepcional, el que todos deberíamos usar, pero ante una pandemia, aunque no es lo ideal, los tapabocas de tela también pueden ser utilizados. Seguimos. Distanciamiento social. Lastimosamente, personalmente, es una de las cosas que más me cuesta. Y creo que a todos, el latino en sí, es muy afectuoso. Nosotros nos saludamos con las manos, nos saludamos con besos, nos damos una palmada al hombro, nos agarramos del brazo de nuestras amigas o nuestros amigos. Entonces cuesta mucho lograr ese desapego. Pero es necesario, porque como el peso de este virus es grande, no llega tan lejos antes de caer. Entonces, cuando nos distanciamos de las personas, estamos tomando una medida que, aunque no es del 100%, es efectiva ante el contagio. Esto generalmente deberíamos tenerlo en cuenta, inclusive a nuestra familia. Tarea pendiente creo que para algunos, porque es un poco complicado, pero por lo menos cuando salimos de nuestra casa tratemos de cumplir. Y el famoso quédate en casa. El famoso quédate en casa tiene una justificación. El famoso quédate en casa es para que estés resguardado en tu casa. Al salir de tu casa, perdés ese resguardo, porque al salir de tu casa, suponiendo que tu casa es un ambiente seguro, por supuesto, quedás a las expensas de todo lo que está afuera, donde ya no está en tu responsabilidad cuidar lo que está afuera. Suponemos que en la casa de uno intenta de que la casa esté limpia, desinfectada, conocemos a las personas que viven dentro de la casa. En cambio, al salir perdemos esa cobertura. También puede ocurrir que una persona dentro de la casa enferme. Esa persona debe aislarse. Hay diferentes materiales en los buscadores como Google, donde uno puede encontrar cuáles son las medidas de aislamiento domiciliario. Tratar de buscar que esa persona esté en una pieza sola, que use un mismo baño, que tenga sus propios cubiertos, que solamente a una persona de la casa se acerque a esa persona. Pero bueno, ese ya es otro tema, no les quiero confundir. Principalmente es quédate en tu casa porque ahí estás protegido. Y entrando un poquito más en lo que son otros temas, aparte del coronavirus, está la perspectiva de la persona que además tiene otro tipo de enfermedad. Una enfermedad del tipo inmunológica y desmielinizante, y por poner un ejemplo, la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica. Esa persona probablemente tiene muchas más dudas y cuestionamientos que una persona que no tiene una comorbilidad aparte. Entonces, en la segunda etapa de esta charla, quiero encarar en forma de preguntas, dudas que a través del WhatsApp o que uno escucha le fueron llegando y creo que deben ser compartidas por la mayoría de los pacientes. Empecemos con la primera. ¿Qué pasa con mi tratamiento? ¿Qué pasa con mi tratamiento inmunomodulador o inmunosupresor que estoy recibiendo? El consenso internacional de esclerosis múltiple y también el latinoamericano recomienda en ningún caso abandonar el tratamiento, porque el abandono del tratamiento podría ser peor. Acuérdense
que si uno abandona su tratamiento, las probabilidades que tenga una recaída aumentan directamente. Y en algunos casos, si uno va a abandonar el tratamiento, debe ser por una situación específica y conversada y analizada con su neurólogo o su neuróloga tratante, no de modo propio, no porque fulanito o menganito me dijo que si yo seguía con mi vacuna o con mi pastilla me iba a pasar tal o cual cosa. No. Escuchemos información de las personas a las que nosotros le autorizamos que tienen el conocimiento. Imagino que la mayoría de ustedes tiene confianza con su médico tratante y tiene la confianza para poder conversar sobre las dudas que pudiesen surgir. Entonces, no abandonen su tratamiento bajo ninguna circunstancia, a no ser que su médico tratante les autorice, ¿sí? Segunda duda. Si yo tengo esclerosis múltiple o neuromielitis óptica, ¿tengo mayor riesgo de contraer la enfermedad? Acuérdense que esto es todo muy nuevo y vamos haciendo conocimiento a medida de los meses. Hasta el momento no se ha comprobado que los pacientes con enfermedades neurológicas sean un grupo de riesgo o que tengan mayor probabilidad que el coronavirus les agarre más fuerte, ¿sí? Y todo siempre tomado con pinzas. Esto hablamos de un paciente con una enfermedad neurológica estabilizada y tratada, ¿sí? En pacientes neurológicos que tengan otras condiciones, deberá verse según cada caso en particular. Por supuesto que no es lo mismo un paciente con una esclerosis múltiple, una neuromielitis óptica que está en tratamiento, que un paciente con una enfermedad de Alzheimer que tal vez ya está encamado y tiene ya ciertos trastornos para su alimentación, para su movilización y otras situaciones que ya alteran de por sí su calidad de salud y su calidad de vida. Pero si yo tengo una enfermedad neurológica, la cual está en tratamiento y yo estoy estable, no tengo por qué tener peor la enfermedad si me da y tampoco paso a ser una persona en grupo de riesgo, ¿sí? Acuérdense que el principal grupo de riesgo son aquellos pacientes de más de 60 años, ¿sí? Y también recordar que según el medicamento que yo use y el grado de inmunosupresión que use, podría entrar dentro de pacientes de riesgo. Pero el simple hecho de tener la enfermedad, la esclerosis múltiple, la neuromielitis óptica, no me convierte en una población en riesgo. Siguiente duda, que yo creo que a la mayoría de los pacientes se les habrá pasado por la cabeza, es si puede empeorar mi esclerosis múltiple o mi NMO si yo tengo COVID-19 o enfermedad por coronavirus. Acá es muy importante recordar, y yo creo que a la mayoría de los pacientes siempre la enseño, cualquier enfermedad infecciosa puede producir un empeoramiento transitorio de la enfermedad. Escuchen bien, empeoramiento transitorio. A eso le llamamos pseudobrotes o pseudo recaídas. Recordemos que pseudo es falso. Sería falso brote o falsa recaída. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta bien algunos datos para poder distinguir si yo solamente estoy con un pseudobrote o tengo un brote real. ¿Cuáles son los datos que debo tener en cuenta? ¿Cuándo apareció? ¿Cómo apareció? ¿Y cuándo duró? Acuérdense que los pseudobrotes son algo muy transitorio, que mejora con el correr de las horas. Y acuérdense que los brotes, por definición, son aquellos síntomas neurológicos que duran más de 24 horas. ¿Sí? Entonces, no es que el COVID-19 o enfermedad por coronavirus empeoró mi enfermedad. Cualquier cuadro infeccioso puede hacerme sentir un poquito más mal, ¿sí? Y ahí, si me ocurre eso, ponerme en la disquisición de si es un brote real
o es solamente un síntoma transitorio que estoy teniendo por el cuadro infeccioso en curso, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con mi alimentación? Hasta el momento no hay ninguna evidencia científica del poquito tiempo que llevo estudiado esto de que algún tipo de dieta especial tenga que ser consumida. Eso sí, y esto no hay que ser médica para decírselos, una dieta balanceada, mucha agua, muchos vegetales y muchas frutas mejoran tu sistema inmunológico y por lo tanto te hacen más fuerte ante cualquier situación. Entonces, en la cuarentena creo que es muy difícil para algunos, me incluyo, lograr esto, porque uno está todo el día en la casa y de repente come cualquier cosa, pero tenemos que hacer el esfuerzo y ir cerrando esto también. ¿Qué pasa con los ejercicios? Es una condición que no se negocia, ¿sí? Cualquier actividad física que sigamos manteniendo nos ayudará a sentirnos más sanos. Estará el paciente que dice, yo no puedo hacer porque no camino bien, o yo no puedo hacer porque no me muevo bien. Siempre hay una forma de adaptar los ejercicios. Por más trastorno a la movilidad que tengamos, ¿sí? Y en el caso de aquellos pacientes que ya tienen muy poca movilidad, recurrimos a las personas que nos ayudan a cuidarlos, ¿sí? En YouTube hay un montón de tutoriales de videos que se adaptan a personas que tienen algún trastorno o alguna dificultad con su movilidad. Entonces es cuestión de ir aprendiendo nomás eso. Y hablemos de las situaciones especiales. Las personas que están en silla de ruedas o son encamados y las embarazadas. Empecemos con los pacientes que tienen algún tipo de movilidad reducida. Acuérdense que cuando nos movemos menos, nos cuesta más respirar ante mínimos sobrerequerimientos. Entonces, tenemos que tratar de trabajar nuestra respiración aunque estemos en silla de rueda. Existen diferentes tipos de ejercicios dentro de lo que se llama fisioterapia respiratoria, que también a través de tutoriales podemos ir aprendiendo, que nos van a ayudar a aumentar nuestra capacidad pulmonar y hacer que respiremos mejor. Yo siempre pienso que todos respiramos muy mal. No sabemos hacer bien las pausas, muy fácilmente nos quedamos sin aire, pero todo eso se puede mejorar con diferentes técnicas, que ahora con el alcance de la tecnología a la mano desde nuestro celular podemos buscar. Entonces les invito a que puedan buscar, hay diferentes páginas para esclerosis múltiple, después yo les puedo pasar, que tienen áreas de pacientes, donde enseñan diferentes ejercicios para respirar mejor, aunque uno esté en silla de ruedas y aunque esté en la cama, ¿sí? Por supuesto que aquel paciente que está con una movilidad reducida generalmente sale menos del espacio donde está. Por lo tanto, mantener limpio y aireado esa zona y desinfectado es primordial. Pero ojo con la desinfección. Acuérdense que usamos elementos muy corrosivos para limpiar. Y si usamos de más, vamos a producir otro tipo de problemas, ¿sí? Entonces, usar aquellos desinfectantes según las normas que el Ministerio de Salud nos va dando, ¿sí? Bueno, y en aquellos pacientes cuya movilidad es mínima, requerimos, como dije anteriormente, de la persona que cuida a ese paciente para poder hacerle ejercicios pasivos. Y con respecto a las embarazadas, hasta el momento no hay ninguna evidencia que el coronavirus pueda producir alteraciones o daños sobre el feto. De hecho, que en diferentes países del mundo fueron naciendo niños de madres que estaban padeciendo la enfermedad. Y hasta el momento, según lo que revisé hasta ayer, no había ningún reporte sobre esto. Así que las recomendaciones que uno puede dar para las embarazadas son las mismas que para la población general. Bueno, y algunas consideraciones sobre los tratamientos. Esto le doy total crédito al Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña porque bajé de su página, que justamente es para pacientes, donde dividen muy bien a los tratamientos.
con la pregunta, ¿debo interrumpir o no? ¿Sí? Entonces, voy a citar, no voy a entrar en cuestiones técnicas, ¿verdad? Tanto el acetato de glatiramer, el interferón beta, el dimetilfumarato, la teriflunomida, el natalizumab y el fingolimod no deben ser interrumpidos por esta pandemia. En situaciones especiales, la cladribina, el alemtuzumab, el rituximab y el ocrelizumab, que son depresores de linfocitos, deberán tal vez posponerse un poco el inicio de tratamiento en aquellos que aún no han iniciado, o tal vez de retrasar un poco más los goteos. Estos son normas generales. Sin embargo, cada situación se adapta a la condición del paciente. Cada paciente debe ser analizado individualmente. Hay veces que es mejor correr el riesgo de medicar ya si el paciente es un paciente muy activo. Entonces, tal vez igual ya le voy a cotear su inmunosupresor. Y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad estable, tal vez uno pueda posponer un poco más el inicio de tratamiento con ese pequeño grupo de drogas. El resto de los pacientes debe seguir. Sobre todo aquellos pacientes que consumen fingolimod o se aplican natalizumab, ya que en estas dos drogas se han visto efectos rebote bastante complicados si uno deja de manera brusca. Así que a tener en cuenta eso. Y para finalizar, seguramente ya les tengo todos mareados, como siempre hablo mucho, no olvidemos mantener la calma. El encierro hace que uno piense más de la cuenta. El no estar con nuestros afectos más cercanos hace que nos desesperemos. Entonces todo eso crea una situación bastante negativa en el cuerpo que lleva a que se secreten otras sustancias y las cosas vayan empeorando aún más de lo que están. ¿Sí? Punto 2, leer fuentes creíbles de información. Si vamos a creer todo lo que nos llega a nuestro celular, no sé, ya hubiésemos acabado con esto, porque escuché desde tomar yodo, desde tomar mercurocromo, hasta no sé cuántos tipos de medicamentos que curan la enfermedad. Entonces, cuando leemos algo así, vayamos a la página del Ministerio de Salud, donde tiene toda la información que nosotros necesitamos saber. Y si aparece algo nuevo, les aseguro que esa misma noche se va a informar. No crean en todo lo que dijo ña fulana, ña mengana o lo que le contaron a fulano. Busquen fuentes creíbles de información, porque toda esta tecnología que nos engloba hoy en día nos ayuda muchísimo, pero también crea mucho caos con las informaciones falsas. Así que a tener en cuenta eso. Buscar actividades que estimulen a nuestro cerebro. Leer. Si no pueden leer un libro, lean una revista. Si no pueden leer una revista, lean el diario. O lean por lo menos lo que contiene los alimentos que consumimos. Pero lean. Es un buen ejercicio y aparte estimulan su cerebro y ocupan su tiempo en otra cosa. Así como si escuchamos música o jugamos juegos de mesa, salimos un poco de toda esa burbuja del coronavirus que nos está envolviendo y que hace que vivamos en una zozobra terrible. Entonces, busquemos actividades que nos saquen de eso. Olvidémonos de vez en cuando que estamos en una pandemia, porque si no nos vamos a volver todos locos. Y lo más importante, para los que tenemos familia, algunas veces esa familia está con nosotros, algunas veces esa familia está lejos, algunas veces está enfrente de nuestra casa, como es el caso de mi mamá, que no me puedo ir a verle porque como ya es viejita le voy a exponer. Pero para los que pueden y tienen su familia cerca, pasen tiempo con su familia. Algunas veces los largos traslados que tenemos para llegar de un lugar a otro, por las largas colas y todo el tráfico que hay, hacen que pasemos mucho tiempo afuera. Eso sumado a nuestras horas de trabajo, cuántas horas lo que estábamos en nuestra casa. Entonces, aprovechemos esto para dedicarle tiempo a nuestra familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Verónica. Como siempre, es sumamente didáctica tu exposición y yo creo que es importante llegar con toda esa información a nuestros pacientes.
y aclarar por sobre todo las dudas. Y por eso precisamente quería transmitirte un poco algunas de las dudas que surgieron, aparte de los que ya habías mencionado. Genial. Por ejemplo, en el caso de un paciente con esclerosis múltiple o neuromielitis óptica que no esté en tratamiento con inmunosupresores, sabemos que en este momento estamos dentro de un periodo de cuarentena, pero probablemente luego eso se va a ir reactivando paulatinamente ciertas actividades y nos preguntan los pacientes si qué cuidados adicionales tiene que considerar este paciente cuando comience la reactivación de ciertas actividades laborales, por ejemplo, que lo que nos, dentro del grupo que no va a quedar exento que no se incluye dentro de ese grupo de riesgo. Bueno, creo que el principal punto que ojalá que las autoridades tengan en cuenta es que la vuelta de la cuarentena sea escalonada. Que el primer día que volvamos nos salgamos todos de una vez en la calle porque eso va a ser un caos. De todas formas, el paciente con alguna de estas patologías que debe volver a su lugar de trabajo tiene que tener en cuenta todas las medidas higiénicas que hablamos. Tener su alcohol en gel en la cartera porque no siempre va a poder ir a lavarse las manos cada rato. Yo siempre le digo a las personas que trabajan en oficina tomarse el tiempo de desinfectar el teclado, el mouse. La mayoría de las veces no, la computadora no la usamos solo nosotros. Generalmente llegamos a nuestros lugares de trabajo donde otras personas pasaron por esa computadora. Entonces, tomarnos el tiempo de desinfectar nuestro teclado, nuestro mouse, nuestra mesa, el lugar donde vamos a estar. Sé que eso también lleva dinero. ¿Por qué? Porque tenemos que comprar nuestro alcohol en gel, nuestro aerosol que desinfecta. No quiero pasar chivo, ¿verdad? Pero bueno, ustedes me entienden. Y muchas otras cosas que a lo mejor salen de nuestro bolsillo. Pero vale la pena hacer el gasto. Así como una paciente me dijo, tanto, no sé cuánto está el tapabocas y vos querés que compre. Sí, ese tanto que pagas por el tapaboca va a ser mucho menos de lo que vas a gastar si estás internada. Entonces, compra. Usemos tapabocas para los pacientes que usan sillas de ruedas. Lastimosamente, porque el guante no es una recomendación, pero en los pacientes que usan silla de ruedas sí, yo les digo que se pongan guantes cuando van a salir del lugar y que tengan recambio. Por ejemplo, sale de su casa, a partir que sale a la calle, guante. Llega a un lugar, debe desechar correctamente ese guante y cuando va a volver a usar, volver a ponerse otro guante. También volvemos al mismo punto, es dinero cambiar de guante cada rato. Pero los pacientes tienen que entender que estos gastos extras que estamos haciendo ahora nos pueden ahorrar mucho en el futuro. Entonces, a modo de resumen a tu pregunta y a la duda que te transmitieron los pacientes es volver de a poco. Si el paciente está recibiendo un tratamiento inmunosupresor, tipo depresor de los linfocitos, tal vez considerar un permiso por parte de su médico para no volver aún. En tercer punto, andar con todos nuestros elementos de limpieza a cuestas, usar tapabocas y tratar de salir lo menos posible. Probablemente tenga que volver a su trabajo, pero que realmente sea de trabajo a la casa. Hoy estaba leyendo que el lugar de mayor potencial contagio son los supermercados. Los supermercados están a reventar. Entonces, si tenemos una persona que pueda hacer la compra por nosotros, hacer que esa persona haga la compra por nosotros y evitar ir a estos lugares de conglomeración de personas. Incluso convengamos que hoy en día existe el delivery también, que permite un poco esa comodidad a los pacientes, ¿verdad? Perfecto, doctora, acá tengo una pregunta interesante de un paciente que menciona qué diferencia hay entre la esclerosis múltiple con el COVID, teniendo en cuenta de que la esclerosis múltiple es considerada la enfermedad de las 1000 caras y que comparten muchos síntomas exceptuando la fiebre, ¿verdad? ¿Qué debe llamarle la atención al paciente para consultar con su médico de cabecera, su neurólogo? Bueno, yo siempre digo, y creo que los pacientes manejan muy bien eso, el paciente es su mejor doctor.
¿En qué sentido? El paciente es el que mejor se conoce. Cuando un paciente tiene esclerosis múltiple, creo que todos los neurólogos le decimos y le enseñamos a identificar los síntomas, qué les debe llamar la atención, qué no les debe llamar la atención y cuánto tiempo deben durar como mínimo esos síntomas. Entonces, tener en cuenta cómo aparece ese síntoma, si aparece de una manera aislada o es un síntoma que aparece en el grupo de enfermedades. No es lo mismo que tal vez yo no huela, a que yo no huela y tenga fiebre, a que yo no huela y tenga tos. O por ejemplo, que me duela todo el cuerpo, pero puedo mover todas mis extremidades y no tengo ninguna focalidad neurológica. Entonces, pueden haber síntomas que se pueden compartir, pero el paciente con un brote o una recaída es algo neurológico focal, tipo no muevo mi dedo, no muevo mi pierna, no muevo mi mano, no veo, no hablo, hablo mal, y que ese síntoma dura más de 24 horas. Aunque en algunas cosas pueden llegar a ser similares, el paciente va a poder vigilar cómo va evolucionando ese síntoma. Y creo que la mayoría de ellos va a estar preparado para identificar. Y cuando hay una duda, llamar a su médico tratante, o si no es a través de llamada, un mensaje o un mail, que la mayoría de los neurólogos que manejamos esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes tenemos ese apego y esa confianza con nuestros pacientes. Perfecto, doctora. Otra de las preguntas de los pacientes es si se conocen de casos si existe dentro de una casuística dentro de los pacientes desde el inicio del brote, de pacientes que hayan tenido concomitantemente esclerosis múltiple y su potencialidad de riesgo que sea con un desenlace fatal para estos pacientes. Esa es una de las preguntas. Sí, como había dicho hace rato, esto es todo tan nuevo. En nuestro país no se ve ningún caso. Los registros metodológicamente adecuados están empezando ahora. Hay un registro que va a estar liderado por un grupo de neurólogos como el doctor García de Argentina, que empieza ahora un registro de pacientes con esclerosis múltiple y ciertas infecciones como el dengue, el Zika y el coronavirus. Pero creo que datos más específicos como para poder hablarte de casuística vamos a tener de aquí a 6 meses o de aquí a 1 año, ¿verdad? Pero de que sí, seguramente algún paciente con este tipo de enfermedades tuvo la enfermedad por coronavirus concomitantemente, estoy segura que sí, pero no por eso, como habíamos dicho hace rato, no existe ningún comunicado de que el paciente con esclerosis múltiple tenga que evolucionar peor que cualquier otro tipo de pacientes. Perfecto. Otra de las preguntas de los pacientes es si las personas que se recuperan de COVID, cómo se recuperan y qué tratamiento realizan. Bueno, creo que la pregunta sí es más bien general, ¿verdad? Más que específicamente para esclerosis múltiple. El paciente que tuvo coronavirus tiene un periodo en el cual está con los síntomas, un periodo en el que ya pasan los síntomas, pero sigue presente el virus dentro de esa persona, ¿verdad? Entonces hay que ser muy prudente con los tiempos. Generalmente se habla de 14 días, pero hoy leí un artículo que hablaba inclusive de que hasta 28 días después se podía seguir encontrando el virus en la persona. Entonces, el tiempo de recuperación creo que es muy variable de un paciente a otro. No existe tratamientos ni para la fase aguda ni para el paciente que ya se recupera, más que las medidas generales que todos sabemos de buena alimentación y cuidados de salud general que tenemos para cualquier otro tipo de virosis comunes. Perfecto. Y por último, doctora Omar, es también si que de alguna otra manera
el COVID puede afectar de una forma diferente a otros pacientes que no tengan esta enfermedad de base y obviamente va relacionado un poco a lo que mencionaste, que tenemos muy pocas casuísticas aún, ¿verdad? Pero ¿qué respuesta podríamos darle a los pacientes respecto a esto? Sí, lo que sí está súper comunicado a través de registros internacionales de personas que tuvieron, que tienen mayor población y mayor cantidad de enfermos, es que aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar asociada evolucionan peor. Lo que me parece súper lógico porque estamos hablando que la infección se asienta preferentemente en el pulmón. Eso sí está súper reportado, así como también está reportado que las personas de la tercera edad también evolucionan peor. Hay datos inconclusos sobre niños y hay datos un poco inconclusos en los pacientes inmunosuprimidos. Pero sí, lo que sí está súper reportado ya es lo de los ancianos. De hecho que muchos niños italianos habrán quedado sin abuelos y sin abuelas porque la cantidad de ancianos que han muerto en Italia es impresionante. Los números son devastadores. Y esos pacientes que tienen una comorbilidad pulmonar asociada y el riesgo aumenta aún más si ese paciente también fumaba. Perfecto, doctora. Un detalle, una de las preguntas que también estaba, si bien habías mencionado sobre el cuidado con la silla de ruedas, también están los pacientes que utilizan andadores, ¿no es cierto? También en esos grupos de pacientes el cuidado especial sobre la higiene y el alcohol en líquido, que teóricamente es un poquito más, más seguro para la desinfección, ¿no es cierto? Sí, doctora, acordate que la mayoría de los andadores tienen un componente de metal. Y habíamos hablado que el virus dura en el metal 2 a 3 días. Entonces, ya que tocaste este tema, volver a la silla de ruedas. Las ruedas también algunas veces tienen la cara interna de la rueda, su parte metálica. Entonces, no escatimemos ni en esfuerzos ni en gastos para la desinfección de esos acompañantes que pueden llegar a tener esas personas. Al que le acompaña una silla de ruedas, no escatimar en su silla de ruedas, y al que le acompaña un andador o un bastón, no escatimar tampoco en la desinfección de esos elementos que son de su ayuda. Perfecto, doctora, clarísimo. Muchísimas gracias por tu brillante aporte, muy clara toda la explicación. Y bueno, yo creo que con esto contribuimos un poquitito a darle respuesta a las dudas y la incertidumbre que puedan tener los pacientes respecto a cómo encarar esta nueva patología que se nos vino encima. Y bueno, particularmente en este grupo de pacientes que sí necesitan nuestro mayor apoyo en estos momentos. Muchísimas gracias. ¿Y algún mensaje que quiera darles, doctora? No se queden con dudas. No se queden con dudas porque las dudas, aparte que te hacen mal, te pueden llevar a cometer errores. Así que si tienen alguna duda, pregunten a sus médicos tratantes. No tengan vergüenza de preguntar. Nosotros estamos para responder sus dudas. Entonces, usen el formato que suelen usar para comunicarse con sus neurólogos tratantes, ya sea celular, WhatsApp, mail o como sea, pero no se queden con las dudas. Segundo punto, no crean todo lo que se les dice. Van a aparecer millones de teorías, hasta conspirativas, sobre lo que esto implica en una persona con esclerosis múltiple neuromielitis óptica. Y vamos a la primera recomendación. Si esas cosas que escuchan les crean dudas, vuelvan al punto 1, que es consultar con sus médicos tratantes. Que no cunda el pánico, decía el Chapulín Colorado. Bueno, más que nunca, yo creo que es importante eso. Tratar de mantener la calma, tratar de pasar el tiempo, tratar de no estar todo el día revisando las noticias, que salió esto, que cuánto ya vamos, que cuántos se murieron en tal o cual parte del mundo, porque no suma, eso no suma. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sumar en positivo. Así que informémonos, pero pongamos una hora del día en la que me entero de todas las cosas y después tratemos de cortar. Más que nada eso, y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, doctora, y por sobre todo saber que esto en algún momento se va a acabar. Vamos a pasar y vamos a volver a nuestras actividades normales. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muy amable. Que tenga una buena tarde.